Busque por favor en su Biblia el capítulo 2 de Hebreos. Hoy vamos al tema número 5 de esta serie. Hebreos capítulo 2, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4. El tema yo lo he llamado prohibido deslizarse, y no es una advertencia para los skaters por aquello, para los que les gusta la patineta. No, prohibido deslizarse. Leemos la palabra de Dios. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que le oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Quizás si usted ha volado en avión alguna vez, se ha dado cuenta que antes de comenzar cada vuelo, siempre hay un ritual del cual uno no se puede escapar. Las azafatas, mozas, no sé cómo le llaman ahora, asistentes de vuelo, tienen como 4 nombres diferentes. Siempre te van a dar instrucciones antes del vuelo, que tienen que ver con la seguridad del vuelo y qué pasa en caso de emergencia, dónde están las salidas de emergencia, el chaleco salvavidas. No importa cuántas veces vueles, siempre lo vas a escuchar. Y tú no puedes decirle al piloto, ¿sabe qué? Yo ya me sé eso. Igualito lo tienes que escuchar. La primera vez, hermano, que yo volé, que dicho sea de paso fue cuando vine a este país, yo casi que me aprendí de memoria las instrucciones. Porque yo decía, ¿y si pasa algo en el vuelo? ¿Y si sucede algo de verdad? Y con el pasar del tiempo, pues la verdad es que ya uno tiende como a querer desconectar las orejas de tanto estar escuchando las instrucciones, pero siempre estoy atento sobre todo a dónde están las salidas de emergencia y dónde está mi chaleco salvavidas. Porque uno no quisiera, pero en algún momento, si uno está en el aire, está expuesto a que ocurra un accidente. Lo que a mí sí más me sorprende es que también cuando vuelo, veo a pasajeros a mis costados, donde ellos sí es cierto que están desconectados completamente de la instrucción de el personal aéreo. Ellos no les interesa, algunos están con sus audífonos, escuchando música, jugando videojuegos, conversando entre sí. La cuestión es que con ellos no es para nada. La pregunta es, yo no sé si ellos ya sabrán lo que se dice, si son pasajeros frecuentes o qué, pero la pregunta es, ¿cuántas personas habrán perdido su vida en accidentes aéreos? No por el accidente en sí, sino por no saber qué hacer durante el accidente. Como en Rusia, un hombre que durante un aterrizaje de emergencia el avión estaba en llamas y lo que hace es salirse al pasillo, abrir la maletera de arriba y comenzar a sacar su equipaje para sacarlo. Resultado de eso, él salió con vida. Muchas personas no pudieron salir porque él obstaculizó el espacio y murieron. ¿Sabe, hermano? Prestar atención a las instrucciones es una cuestión de vida y muerte, o muerte cuando estamos hablando de aerolíneas. Pero con mucha más realidad es una cuestión de vida y muerte cuando estamos hablando de nuestra vida espiritual. Hoy vamos a ver la importancia de prestar atención y especialmente por qué ignorar a Jesús es el peor error que tú puedes cometer en tu vida.
¿Por qué ignorar a Jesús es el peor de los errores? Hasta acá hemos estado estudiando el libro de los Hebreos, la carta de los Hebreos, y este autor está muy preocupado por su audiencia. Ellos están constantemente enfocados, escuchando otras cosas, pero no le prestan atención a Jesús ni a su mensaje. Y él tiene una fuerte advertencia para ellos. Y esta advertencia, dicho sea de paso, es de las más suavecitas que tenemos en Hebreos. Más adelante vamos a encontrar muy fuertes advertencias para los lectores. Y alguno dirá, ¿qué le pasa al autor? ¿Por qué se vuelve tan fuerte, así como tan duro a la hora de hablarle a su gente? ¿No puede decir las cosas con amor? Es que hay cosas, hermanos, en que en realidad es necesario por el mismo amor decirlas con fuerza. Yo nunca he visto a alguien que vaya a ser atropellado y que otra persona le diga, oye, disculpa, cuidado, viene un carro. No, ¿cómo reaccionas tú cuando ves a alguien que va a ser atropellado? ¿No le gritas? Oye, cuidado. O incluso lo agarrarías hasta los pelos y lo sacarías de la vía. Pues tenemos acá al autor de Hebreos haciendo eso. Sus advertencias están basadas en el amor. Él no quiere que su gente se pierda. Y por eso las advertencias van a haber muchas veces que son fuertes, son duras, son sentenciosas, pero al mismo tiempo, hermanos, es por el bien de ellos. Así que vamos a estar estudiando esta primera advertencia, que dicho sea de paso, da la razón de por qué se nos puso a comparar a Jesús con los ángeles en el texto de la semana pasada. ¿Por qué tanta conversación entre Jesús y los ángeles? Bueno, ese es el resultado, ese es el para qué se puso a explicar. ¿Ok? Así que comencemos estudiando. Yo he dividido mi mensaje en 2 puntos. El primero de ellos lo he llamado la advertencia a no menospreciar a Jesús. Advertencia a no menospreciar a Jesús. Y lo vemos entre los versículos 1, el versículo 1, ahí yo me equivoqué. Es el versículo 1 nada más. El versículo 1 nos dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, ¿qué tenemos que hacer? Atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El autor comienza entonces con esta palabra, por tanto, que lo que hace es unirme, lo que hemos visto la semana pasada, Jesús es mayor que los ángeles, ahora sí, por tanto, es necesario que si el mensaje, porque recuerde que el punto acá es la palabra de Dios. En los primeros versículos de Hebreos se nos dice que Dios ha hablado a través de los profetas. Hemos visto la semana pasada que cómo llegó el antiguo pacto, el pacto en el monte Sinaí, a quienes utilizó Dios para traerlo, a los ángeles. Y ahora nos dice que el Señor ha hablado a través de su Hijo, de Jesucristo, del Hijo de Dios. Y entonces el autor llega a esta conclusión: Jesús es mayor que los ángeles, por tanto es necesario que con mucha diligencia nosotros atendamos lo que hemos escuchado, no sea que nos deslicemos. Al parecer, el grupo al cual escribe el apóstol, que los conocemos como hebreos, estos judíos que al parecer vivían fuera de Jerusalén y que vivían sus vidas muy cercanamente al Antiguo Testamento, ellos estaban muy centrados en lo que los ángeles tenían que decirles. Ellos estaban muy centrados en revelaciones, como diría Pablo, aun aunque un ángel del cielo traiga otra revelación que no sea esta, sea anatema. Parece que en esos tiempos antiguos ellos hablaban y tal ángel dijo, y tal ángel dijo. Y el autor de Hebreos les está diciendo, espérate un ratito.
Si hay una revelación a la cual tú tienes que prestar completa atención, es a la de Jesús. Los hebreos estaban teniendo un grave problema que lo vemos el día de hoy. Eran personas que escuchaban a Jesús, escuchaban de Jesús, escuchaban las enseñanzas de Jesús, pero rápidamente lo estaban dejando de lado. Había algo en ellos que los estaba haciendo ser apáticos. ¿Sabes lo que es ser apático? Que no te interesa, que lo mismo te da escuchar o no escuchar. Es esa actitud de aquel que viene a la iglesia, pero no quiere estar acá. Y por más que escucha, no le interesa. No le a final de cuentas le importa, perdone la expresión, pero es a veces muy popular, le importa un pepino. No le interesa para nada. Pues así están los hebreos, sin saber que están cometiendo su peor error. El autor dice que es necesario que con más diligencia escuchemos las cosas que hemos oído. ¿Qué cosas han oído los hebreos? Habría que hacernos esa pregunta. Pues sin duda alguna, en el contexto estamos hablando de la ley del Antiguo Testamento, definitivamente. Lo hemos estado viendo en las semanas anteriores de cómo Dios habló a través de profetas, a través de los ángeles, trajo el pacto del Antiguo Testamento. Entonces, sin duda alguna, una de las partes que los hebreos han escuchado es la ley de Dios. No matarás, por ejemplo. Ok, yo no he matado nunca, pastor, pero le tengo enojo a fulano de tal. La palabra de Dios me dice que el guardar enojo contra alguien, así sea tu esposo o tu esposa, eso ya constituye una violación al mandamiento de no matar. No darás falso testimonio. Pero pastor, es que era necesario porque si no me iba a meter en problemas con el trabajo y usted sabe que si no, ¿cómo? No, hermano. Los hebreos habían escuchado ciertamente la ley del Antiguo Testamento. Pero no solamente habían escuchado eso. ¿Sabe qué también habían escuchado? Habían escuchado las palabras de Jesús, en otras palabras, el Evangelio. Ellos habían escuchado tanto la ley como el Evangelio. ¿Y cuál es la relación entre la ley y el Evangelio? Pues que la ley nos muestra a nosotros que somos pecadores. Dios no dio la ley para que obedeciéndola fuese salvo, porque te es imposible a ti y a mí y a todos los seres humanos tratar de cumplir perfectamente la ley de Dios. El objetivo de la ley de Dios es que tú termines diciendo: no puedo, Señor. Tú me dices que no guarde rencor, pero mi corazón quiere guardar rencor. Tú me dices que yo no tengo que codiciar lo que no es mío, pero mi corazón constantemente se inclina a la codicia. Pero también ellos habían escuchado a Jesús y su evangelio de la salvación. Es Jesús, es el mensaje del evangelio lo que le trae solución a la cuestión del pecado del hombre. Es Jesús y su mensaje. Yo no puedo separar a Jesús y su palabra, porque el evangelio que Él me ha predicado es el mensaje de lo que Él ha hecho para salvar mi vida, para rescatarme de esa vana manera de vivir. Él dio su vida en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvados de nuestros pecados. Y los hebreos han escuchado las dos cosas. Ellos han escuchado de que son pecadores y la ley lo afirma así. Pero ellos también han escuchado que Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo no fuese condenado, sino que pudiese haber un camino a salvación y que todo aquel que pone su confianza en Cristo Jesús puede llegar a ser salvo por la gracia de Dios. Pero ¿qué estaban haciendo los hebreos con estas cosas? El autor les dice: es necesario que escuchemos. ¿Cómo? Con diligencia.
Esto significa con mucha prontitud, esto significa con mucho cuidado, que tú no vas a escuchar como escuchas cualquier cosa. Hermanos, hay miles de sonidos y millones de sonidos que llegan todo el día a nuestros oídos y muchos de ellos ni siquiera les prestamos atención. Nosotros, como usted sabe, estamos sobre una avenida y llega el punto en que yo ya no escucho los carros cuando pasan. Tiene que ser un carro demasiado escandaloso para que yo recién lo escuche. Porque es tanto carro que pasa todo el día que ya no los escucho. Pues eso es lo que muchos hacen con la palabra de Dios. Sus oídos ya están tan acostumbrados a estar escuchando, están tan acostumbrados a estar escuchando predicaciones o escuchando mensajes, leyendo la Biblia, están tan acostumbrados que su corazón, en lugar de derretirse delante del Señor, se va endureciendo, se va haciendo duro, duro, duro. Y el peligro de esto es que nosotros vamos a terminar deslizándonos. Dicho sea de paso, aquí hay dos palabras que el autor de Hebreos utiliza y que toma prestado del vocabulario náutico, de los mares, de los barcos. Cuando él dice que es necesario que con diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Estas dos palabras, atender y deslizar, provienen del vocabulario de los marineros. En griego lo que significa es anclar. Cuando llega un barco a un puerto, ¿qué hay que hacer? Anclarlo. ¿Y qué pasa si tú no anclas tu barco al muelle? Se desliza. En otras palabras, se va a la deriva. Ese es el punto que está diciéndole aquí a los hebreos. No es necesario solamente escuchar. Hermanos, si tú crees que con venir los domingos a la iglesia ya es suficiente, no lo es. Es necesario que tú ancles tu vida a Cristo. Es necesario que tú pongas allí la seguridad de tu salvación, que tú te afirmes completamente en Él, que tú creas con todo tu corazón, pero que lo que escuchas pongas por obra. Porque si tú eres de los que no quiere escuchar, ya definitivamente no te anclaste. El pastor está ahí hablando y de repente el pastor está predicando, pero está ahí el hombre o la mujer o el jovencito con su celular ahí dándole, sí, las notificaciones, los estados, mi amigo me mandó solicitud. Ahí no estás anclado definitivamente, porque ni siquiera estás prestando atención. Pero si tú eres de los que escucha, pero cuando llega algo que no te gusta, como por ejemplo cuando a la jovencita escucha y dice, hermana, no tengas un novio que no sea creyente, no te fijes en personas que sean inconversas. Ahí ya me desconecté yo. Eso sí no estoy dispuesto a escucharlo, pastor. Igual, no te anclaste. ¿Y qué va a pasar con tu vida? Deslizado. O también puede ser de los que escucha, pero luego se olvida. Y tú escuchas que hay que amar a los demás y tener paciencia. Y el amor se demuestra a través de la paciencia. Y tú terminas el culto llorando y diciéndole, Señor, yo quiero aprender a ser paciente. Y vas al restaurante y el mozo se equivoca en tu pedido, como una vez nos sucedió a nosotros, que la jarra de limonada, en lugar de echarle azúcar, le echó sal el mozo. Y cuando el mozo hace algo así, tú te olvidaste de todo el mensaje que acabas de escuchar y le gritas al mozo y hasta haces un escándalo. Escuchaste y te olvidaste. Eso también, su consecuencia es deslizarse. ¿Qué es deslizarse? Deslizarse sería cuando tú haces tu vida sin importarte la palabra de Dios. Todo ser humano se desliza de manera natural. Todo ser humano busca hacer su vida por su propia cuenta, sin importar lo que el Señor tiene para sí, de manera natural. Es solamente por la operación del Espíritu Santo que nosotros nos podemos anclar en Cristo. Pero es preocupante cuando un cristiano que se puede anclar en Cristo
se anda deslizando por ahí. ¿Sabes por qué? Porque esos deslices tienen consecuencias. Esos deslices tienen consecuencias. ¿Cuántos dolores el cristiano va acumulando a lo largo de su vida por no hacerle caso a la palabra de Dios? ¿Cuántos dolores se van acumulando cuando tú no prestas atención? Hermano, la ruina llega, va a llegar. Ya sea en esta vida o en la próxima vida, las consecuencias del pecado son la ruina del hombre. Cuando nosotros vivimos deslizándonos, vamos a terminar recibiendo las consecuencias de nuestros actos. Ya sea en esta vida, ¿cuántas personas tienen que pasar, por ejemplo, un matrimonio de martirio por no haber sido sabios a la hora de escoger con quién casarse? ¿Cuántas personas tienen que cargar con una deuda mucho más grande de lo que pueden pagar por simplemente haberse puesto codiciosos con querer comprar algo que estaba fuera de sus posibilidades? ¿Cuántos tienen que andar arrastrando cadenas de diferentes maneras por no querer anclarse a Cristo? Y el problema es que estas consecuencias no solamente están para esta vida, sino también para la vida venidera. Para los inconversos está la condenación eterna de su alma. Amado hermano, tú puedes estar aquí muy sentadito. Nosotros acá podemos decir, bueno, tú venías a la iglesia, pones cara de bueno. Pero solamente el Señor sabe verdaderamente nuestra realidad espiritual, y cuando tú vayas a su presencia, a Él no lo vas a engañar. Y si tú en esta vida constantemente estás viendo que te andas deslizando constantemente, pues no pienses entonces que eres cristiano. No pienses que eres cristiano. Y el problema es que te estás enfrentando a la peor consecuencia del mundo. Hermano, es como si no solamente es que te estás deslizando del puerto, es que estás yendo hacia la peor de las cataratas, donde vas a caer y va a ser tu ruina completa y total. Por eso es que si no te aferras a Cristo en esta vida, ya no hay oportunidad en la venidera. Y si tú eres creyente, pero continuamente estás jugando con tu salvación, y bueno, el Señor entenderá, a final de cuentas le pido perdón, tendrías que empezar a poner en duda tu fe. Pero aunque fueses cristiano, estás perdiendo mucho en el Señor, porque el Señor espera que sus hijos sean obedientes. Dios espera eso de nosotros. Entonces, en primer lugar, tenemos una advertencia. No te deslices, no menosprecies a Jesús. Jesús no es un tema secundario en tu vida, es lo más importante que tienes. Y vamos a ver ahora en segundo lugar, ¿por qué? ¿Por qué no debo menospreciar a Jesús? Vamos a ver dos razones por las cuales el autor nos dice que no debemos menospreciar a Jesús. La primera razón está en los versículos 2 al 3a. Y es porque Jesús es superior a los ángeles. Esto es lo que hemos visto la semana anterior. Mira el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La primera razón tiene que ver con la autoridad de Jesús. Él ya se nos ha sido presentado en el capítulo anterior como el Dios eterno, el Rey del universo, el profeta de Dios, el sacerdote de Dios, el único que pudo haber reconciliado tu vida con la de Dios, ¿cierto? Y ahora el autor de Hebreos va a utilizar una técnica para argumentar que se llama de menos a más.
Lo iba a decir en latín, pero mi latín no es muy pulido. Mejor se lo digo en español, se llama así, de menos a más. ¿Y en qué consiste esta técnica para argumentar? Consiste en que tú presentas un caso menor y es verdadero. Y si en este caso menor es verdadero, cuando se presente lo mismo en algo más grande, pues con mucho más razón va a ser también verdadero. ¿Cuál es este caso? El versículo 2, ahí está el caso. Nos dice que la palabra dicha, ¿dicha por quién? Por Dios. ¿A través de quién? A través de los ángeles. ¿Y cómo fue esta palabra? Firme, nos dice la Reina Valera, o la versión de las Américas nos dice inmutable, o sea, no cambió. Lo que los ángeles dijeron fue exactamente igual a lo que Dios hizo. O la nueva versión internacional nos dice tuvo validez. Lo que nos está diciendo acá es, Dios habló, pero el pueblo no escuchó a Dios. ¿A quién escucharon? A los ángeles. Pero todo lo que dijeron los ángeles que iba a pasar, sí se cumplió. Recordemos del antiguo pacto. Ese es el contexto acá. Usted se recordará que Deuteronomio 28 tiene una lista de bendiciones y de maldiciones. ¿Para quién son las bendiciones? Para los que obedecen. ¿Para quién son las maldiciones? Para los desobedientes. El punto está, ¿el pueblo de Israel fue obediente o desobediente? Desobediente. ¿Y qué recibió? Las maldiciones que Dios había prometido para el desobediente. El punto es este, no importa, aunque lo haya traído un ángel, el mensaje se mantuvo firme. Por tanto, ese mensaje, aunque el mensajero sea de baja categoría, el mensaje fue verdadero. Y muestra de eso es que Dios hizo lo que prometió. No sé si me dejó entender. Doy una explicación un poco diferente. ¿Qué hubiera pasado si el ángel hubiera dicho, ¿sabe qué? Si ustedes se rebelan contra Dios, Dios va a traer todas las plagas. Y el pueblo se rebela contra Dios, pero Dios no trae las plagas. Ahí significa que el mensaje del ángel no era del ángel, perdón, no era de Dios. Era que él se lo inventó. Pero como lo que dijo el ángel concordó con lo que dijo Dios, entonces el ángel simplemente era un mensajero. Pero el mensaje ¿de quién era? De Dios. Y por tanto, cuando ellos desobedecieron, cuando ellos transgredieron, cuando hicieron lo que era incorrecto, no lo estaban haciendo contra los ángeles. Se estaban rebelando ¿contra quién? Contra Dios. Y por eso toda transgresión y toda desobediencia, ¿qué es Dios? Su justa retribución, nos dice el versículo 2. ¿Por qué? Porque no fue una transgresión contra los ángeles, sino contra Dios. Bien, ese es nuestro caso chiquito. Un mensajero de bajo rango, pero su mensaje fue verdadero y muestra de eso es que Dios cumplió lo que dijo que iba a pasar. Pasamos al segundo caso, es de menos a más. Entonces ahora este segundo caso es el más. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Acá no solamente cambia el mensajero. ¿Quién es el mensajero de la salvación? Versículo 3 continúa diciendo, la cual habiendo sido anunciada primeramente por él, ¿quién es el mensajero de la salvación? Ok, el Señor Jesús. Él es el mensajero de la salvación. Pero también nos dice que el mensaje también ha cambiado. Ya no solamente es la ley dada en el Antiguo Testamento que fue firme y que toda desobediencia fue justamente pagada. Nos dice que también es una salvación. Porque el mensaje de Jesús no solamente apunta a nuestro pecado, sino que nos muestra cuál es esa solución a nuestro pecado.
Jesús nos da la solución a nuestro pecado. Y es más, el autor llama la salvación, dice, a esta salvación tan grande. Hermano, la salvación, ¿sabe por qué se le llama grande? Te lo pongo de esta manera. ¿Cuándo tú te sientes más salvado? Estabas subido en esta silla, de pie, cambiando el foco, y de repente te resbalaste y caíste, pero menos mal, solamente un golpe y hasta ahí llegó. Caso número 2, estás en un vuelo a 10,000 pies sobre el nivel del mar, y el vuelo se desploma, y se viene a pique, y choca en medio de los árboles, y los árboles milagrosamente amortiguan el golpe, y tú terminas ileso en tu asiento de tu avión. ¿Cuál de los dos considerarías una salvación más grande? ¿Haber sobrevivido a la caída de la silla o haber sobrevivido al avión? ¿Por qué el avión? Porque el peligro era más grande. Porque el peligro era mucho más grande. La salvación es tan grande porque no había peor peligro para nosotros que caer en las manos del justo Dios que va a retribuir todas nuestras malas obras. Hermano, no sé si tú estás consciente de esto. Nosotros merecemos el infierno eterno porque nosotros nos hemos rebelado contra Dios. No son por 1000 años, ni por 10,000 años, ni 1,000,000 de años. Es por toda la eternidad. Y no es un lugar donde simplemente vamos a estar ahí aburridos, tirando en algún rincón sin hacer nada. El infierno es el lugar donde hay mayor sufrimiento en todo este mundo. Hay gente que dice, no, en este mundo es el infierno. Esta vida es el infierno. Aquí se sufre todo. No. En esta vida, hermano, eso es un paraíso comparado con el infierno. En el infierno, los que vayan al infierno van a sufrir de la peor manera posible, cada segundo de su vida durante toda la eternidad. Y la salvación de Cristo entonces es tan grande porque en la cruz Él recibió ese castigo, no solamente el tuyo, el mío y de todos los que podamos estar acá o de todas las iglesias en el Perú, sino que Él recibió en la cruz el castigo, la ira que merecía todos los creyentes a lo largo de todos los tiempos. Él nos libró de la mayor de las condenaciones. Por eso su salvación es tan grande. Y por eso olvidar lo que Él hizo, ignorar lo que Él hizo, sería el peor error que tú estás cometiendo en tu vida. Porque si Dios sostuvo la palabra dicha por los ángeles, Él ha prometido salvar a los que crean en Jesús, sí. Pero nos dice Juan 3, que los que lo ignoran, que los que no creen en Él, ya están condenados. Hermano, no estamos hablando de aquí, de que vas a perder 1,000,000 de soles. No estamos hablando acá de que te vas a ir a prisión durante 70 años. Estamos hablando de que tu eternidad está en juego. Y si Dios cumplió lo que dijo a través de los ángeles, ciertamente Dios cumplirá lo que dijo a través del Hijo. Dios lo cumplirá sin duda alguna. Porque Jesús es superior a los ángeles. Pero tenemos una segunda razón. Aquí tengo un pequeño pensamiento que había puesto para finalizar este punto. El problema con que tú ignores a Jesús es porque la falta que estás haciendo es muy grave, porque estás despreciando no solamente el precepto de Dios, que es la ley, sino también la salvación de Dios, que es el Evangelio. Te lo pongo de esta manera antes de pasar al siguiente punto. Tienes una persona, a un familiar, y nunca faltan de estos en la familia, aquel que por descuido se enfermó. ¿Conoces a alguien así?
Papá, ya no comas eso, ya no comas eso, te va a hacer daño. Hijo, ponte abrigo, hijo, ponte abrigo, hijo, ponte abrigo. Eso es malo, ¿sí o no? Pero ahora imagínate que tu papá, tu hijo, quien sea que recibió esa enfermedad por su descuido, el médico le manda una medicina y le dice, oye, tómate esta medicina, cumple el tratamiento y ven a verme dentro de 7 días. Y el hijo o el papá se olvidaron de la medicina. No, yo no necesito de eso, yo mismo puedo, yo soy... Y la persona termina muriéndose. Pregunto, ¿qué es peor? ¿Haberse por descuido enfermado o haberse por descuido olvidar el tratamiento? ¿Qué consideras tú quién hizo la peor tontería? ¿O en qué momento fue la peor tontería? ¿Por descuido enfermarse o por descuido morirse? Es lo que está sucediendo ahora. Tú estás enfermo en delitos y pecados, esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Cristo ha puesto la solución. Si tú hoy escuchando te deslizas, no te anclas, estás haciendo la peor tontería de tu vida, la peor de todas. Pero hay un segundo punto. No debemos menospreciar a Jesús, porque el Padre y el Espíritu lo respaldaron. Mira lo que nos dice la segunda parte del versículo 3. La cual, hablando de la salvación que el Señor nos ha anunciado, habiendo sido anunciada primeramente ¿por quién? ¿Quién la anunció primero? ¿Está conmigo, hermano? ¿Sí? ¿Quién la anunció? Nuestro Señor Jesucristo. No fue confirmada por los que oyeron. Y esto dicho sea de paso, el autor de Hebreos está aceptando de que él no escuchó directamente a Jesús. Él dice que escuchó la palabra de Dios, escuchó el evangelio por medio de los que oyeron, los apóstoles. Entonces el autor de Hebreos sería un cristiano de segunda generación. Él no es de los que caminó con Jesucristo, sino que sería de los que creyeron en Jesús por la palabra de los apóstoles. Sería un cristiano de segunda generación. Él sería muy similar a ti y a mí. ¿Tú caminaste con Jesús? A menos de que me muestres tu DNI que tienes más de 2000 años. No. Pero nosotros hemos escuchado la palabra, ni siquiera de los apóstoles directamente. Los apóstoles nos dejaron su palabra en las Escrituras, pero la hemos escuchado a través de un creyente que creyó por otro creyente, 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 hasta que lleguemos a los apóstoles. ¿Cierto? Bien. Nos dice que el evangelio entonces fue anunciado por Jesús, fue confirmado por los apóstoles que son los que oyeron. Y mira lo que dice el versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Con quiénes son ellos? Con los apóstoles, los que oyeron. ¿Qué está haciendo Dios juntamente con los apóstoles? Testificando. Cuando los apóstoles hablaron, ¿quién estaba hablando junto con ellos? Dios. Por eso es que no, en ese sentido, desobedecer el mensaje de los apóstoles no era desobedecer a los apóstoles. Y cuando hablo de apóstoles, no piensen en los apóstoles que están saliendo en este tiempo. Yo estoy hablando de los verdaderos, de los que tenemos en la Biblia. ¿Ok? Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Y cómo testificó Dios? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Nos está diciendo que cuando los hebreos escucharon la palabra de Dios, ellos no solamente estaban escuchando a los apóstoles hablar, sino que estaban escuchando a Dios mismo hablar. Pero a Dios no lo escuchamos. Pero Dios dejó una evidencia de cómo ellos podían saber de que Él estaba hablando.
a través de estos hechos milagrosos. Te lo pongo de esta manera. Tú sabes que hay muchas veces estas estafas telefónicas donde te llaman, papá, me han agarrado, estoy en prisión, ayúdame, y inmediatamente lo agarra un policía, ¿no? Señor, hemos arrestado a su hijo porque no sé, ha robado tal cosa, deposite 10,000 soles al banco y lo soltamos. ¿Has escuchado de este tipo de estafas, no? Hay una forma muy sencilla de cómo evitarlas, y es que tú necesitas identificar si de verdad es tu hijo el que está allí. Una de las formas es que tú le digas a tu hijo, a ver, hijo, ¿cómo se llama tu abuelita? El estafador no va a saber esa información. Entonces, si el hijo te dijeras, mi abuelita se llama Teresa, allá entonces sí, o sea, de verdad sí es mi hijo y ha sucedido algo. Pero si te saca un nombre que no es, tú entonces dices, espérate un ratito, este que me está hablando no es mi hijo. Es una forma muy sencilla y sería bueno que en casa tú dialogues con tus hijos qué hacer cuando se presenta una situación así, poner una clave secreta solamente entre ustedes como familia. Bueno, eso es un paréntesis. Pues algo así hizo Dios. ¿Cómo hace Dios para mostrar que Él es el que está hablando a través de los apóstoles? Haciendo cosas que solo Dios puede hacer. El objetivo de todos los milagros y prodigios y señales que tenemos en las Escrituras, todo el propósito que tienen estas cosas es confirmar a los mensajeros. Es como cuando tú llega un policía y te para y te dice, te voy a poner una infracción. Tú tienes el derecho a decirle, ¿puede mostrarme usted su placa? Bueno, no sé cómo decirlo, yo estoy pensando en las placas estas que sacaban sí, exactamente, los de televisión. ¿Qué tienen los policías? ¿Un carnet? ¿Una placa? ¿Un carnet? Ahí está, Isa era esposa de policía, viuda de policía, mejor dicho es. Yo le puedo pedir un carnet, porque también han aparecido policías bamba. Pues para autentificar a sus mensajeros, el Señor anunció o se mostró a través de, nos dice, señales y prodigios. Por ejemplo, como cuando Jesús caminó sobre las aguas, o cuando convirtió el agua en vino, o cuando, por ejemplo, los apóstoles de un momento a otro estaban encerrados en prisión y Dios los sacó de allí y los condujo de vuelta a la salida. También a través de diversos milagros, como cuando el Señor resucitó a Lázaro, o como cuando los apóstoles dicen que solamente la sombra sanaba. Y también nos dice por el repartimiento de dones del Espíritu Santo a la iglesia. Como por ejemplo cuando nos dice que en la iglesia primitiva habían apóstoles. O por ejemplo como en Corintios que nos dice un montón de dones que tenían la iglesia primitiva. Todas estas cosas que tenían por objetivo que la gente dijera, Dios es el que está detrás de todo esto. Dios está hablando. Y dicho sea de paso, los milagros que puedan suceder el día de hoy, que Dios es Dios y Él puede obrarlos cuando Él quiere y como Él quiera, pero ya no son utilizados para confirmar a los mensajeros, porque ya no hay nuevas revelaciones de Dios. Todas las revelaciones que Dios tiene para darnos, ¿dónde están? En las Escrituras. Ahora, si tú quieres saber si el que me está hablando viene de Dios o no, tengo que escuchar su mensaje y compararlo con las Escrituras. Si está de acuerdo a las Escrituras, viene de Dios. Si no está de acuerdo a las Escrituras y aunque haga llover oro del cielo, es un mentiroso. Pero lo cierto que aquí queremos mostrar es que Dios está apoyando su palabra. A mí me encanta porque los versículos 3 y 4 nos muestran la Trinidad en las Escrituras. ¿Quién es el que anuncia el Evangelio? El Hijo, Jesús.
¿Quién es el que testifica? Dios, el Padre. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Tenemos entonces que Jesús, su anuncio lo hace al mismo tiempo o en armonía, en coro, si quieres pensarlo así, juntamente con el Padre, y para que eso se vea que es verdadero, se hacen señales que vienen por el poder del Espíritu Santo. Por tanto, hebreos, no es cualquier cosa la que ustedes están escuchando. Por tanto, iglesia cristiana, comunidad cristiana, palabra de vida eterna, no es cualquier cosa que ustedes están escuchando. Si lo que se está exponiendo acá es mi mensaje, tú tienes todo el derecho de hacer lo que con mi mensaje, lo que a ti te venga en gana. Pero si lo que estás escuchando acá es el mensaje de Dios, tu peor error es ignorarlo. Porque inevitablemente, si no te anclas a Cristo, vas a terminar a la deriva. Y esa deriva te puede llevar hasta la perdición eterna de tu alma. Así que terminamos con este tercer punto, mostrando cómo el Padre certifica a través de la obra del Espíritu que las palabras del Hijo son verdad. Por eso, amado hermano, estos días escuchamos en todo lado recomendaciones de cómo no contagiarse del coronavirus. Es más, las mascarillas, ni siquiera ha llegado el coronavirus al Perú, pero las mascarillas ya están agotadas. Yo tengo mis sospechas que eso es un asunto para luego tirarlas a precio más alto, pero bueno, eso es algo muy mío. Pero vamos a esto. ¿Cuánta gente está preocupada escuchando el televisor, internet, la radio, lo que sea? Escuchando, preocupado. No, ahora sí me voy a lavar las manos, ahora sí, ya. Y trata de cumplir con todo por su miedo a contagiarse con el coronavirus. En cierta manera, pues hay algo de sensatez en eso. Insensato sería que yo supiera que me puedo infectar, no me importa, estornudo, y cuando alguien va a estornudar me le acerco a ver qué. Eso sería insensato y cochino, pero sería insensato. ¿Sí o no? Pues si escuchas con tanta atención cómo evitar el coronavirus, deberías escuchar con mucha más atención cómo evitar que tu alma se deslice hasta el infierno. La única forma que puedes hacer es anclarte en Cristo. Si tú hoy anclas tu vida a Cristo, si tú hoy decides que Cristo sea tu vida, vas a poder permanecer firme en Él. Y esto no es una decisión solamente que hacemos en un momento en nuestra vida. Cada día que tomamos decisiones, cada momento que tenemos que hacer algo, tienes que hacerlo anclando tu vida en Cristo. Porque de nada sirve que tú digas, yo un día acepté al Señor, pero el resto del tiempo anda siempre a la deriva. Eso es lo mismo que nada, hermano. No, si estás cansado de caminar a la deriva, si estás cansado de estarte deslizando en tu vida, sin un rumbo, sin poder sostenerte firme, ven ahora a Cristo, pídele perdón a Él y Él va a perdonar. No importa cuál sea la gravedad de tu pecado, no importa qué tan grande sea, Él lo va a perdonar, porque no hay cosa que Él no pueda perdonar. Su amor sobrepasa todo lo que nosotros entendemos. Él nos ha dado una salvación tan grande, no solamente una salvación, tu pecado es grande, pero Él te ha dado una salvación más grande que tu pecado. No importa cuántas cosas malas tú hayas hecho en tu vida, no hay nada que Cristo no pueda perdonar. Pero si tú hoy estás pensando, a final de cuentas yo puedo entrar al cielo por mis propios méritos, yo puedo ser lo suficientemente bueno como para ganarme el cielo, o el cielo no existe, esos son patrañas. ¿En base a qué lo dices? Tú sabías que el que más nos habló del infierno es Cristo. Y tú sabías que no hay otra forma para entrar al cielo sino a través de Cristo. Por eso, hermano, ven a Jesús hoy.
Si tú lo ignoras, será el peor error que hayas cometido. Te deslizarás por toda la eternidad.